Mi discurso no va a ser tan elaborado como los que me precedieron, pero va a buscar ser un poco más reflexivo sobre el tiempo que nos toca vivir en materia de seguridad dentro del continente. Saben ustedes que hace muchos años enseño y estudio Derecho Penal, y la criminología es una parte central del estudio del derecho. El delito, cuando fue concebido en singular. Si ustedes miran las normas del derecho penal en su parte especial, siempre se van a encontrar con que los delitos parecen ser cometidos por personas singulares. El que mata, el que roba, el que estafa. No ha sido pensado el delito inicialmente como lo que terminó siendo, una empresa. Sí es cierto que dentro del delito había la posibilidad de que más de uno ocurrieran en un delito, y esos problemas se resolvían a través de las reglas de la autoría y de la participación criminal. Eso que se llamó la teoría del concurso de personas en el delito. Pero todo resultó insuficiente cuando objetivamente el delito se convirtió en un mecanismo organizado, una suerte de proyecto empresarial, donde se reclutaban soldados para el delito, empleados para el lavado de activos, de las consecuencias producidos como consecuencia del delito. Y todo eso nos hizo revisar todo el concepto de seguridad en la modernidad. No empezó ahora, empezó hace tiempo. El crimen organizado de la mafia en los Estados Unidos, con la ley seca, fue la primera prueba. Y eso después se fue perfeccionando. Las drogas, con el tráfico de armas, con la trata de personas. Y lamentablemente el delito hoy es mucho más complejo de combatir, definitivamente. Porque ya no son personas individuales los causantes del delito, sino que son proyectos casi empresariales para llevar adelante el crimen. Y proyectos además que ni siquiera son locales, son proyectos transnacionales. Y ahí el problema se multiplica. Se multiplica porque ya no alcanza la acción de un territorio, sino que necesitamos el acuerdo para el trabajo conjunto con otros. Y no todo se hace muy difícil. Hace una semana, ya no sé, el tiempo pasa tan rápido en Argentina que no sé cuándo fue, pero creo que fue hace una semana que estuvimos en Brasilia haciendo la reunión del UNASUR. Y allí Gabriel Boric, mi querido amigo, el presidente de Chile, planteó la idea, y yo comparto, de que reunamos a los países de la región para formalizar un mecanismo que nos permita atacar al crimen organizado. Tiene mucha razón, porque nosotros permanentemente encontramos vínculos entre que trafican drogas, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Argentina. El problema que hoy atraviesa México, el problema que aún atraviesa Colombia. Los problemas de ciudades violentas. Entre las primeras 50 ciudades más violentas del mundo, 17 son sudamericanas. Y nosotros esos datos no podemos no podemos pasarlos por alto. Aun cuando muchas veces uno termina acostumbrándose a convivir con esa realidad, uno no puede convivir con esa realidad. Definitivamente. Imposible convivir con eso. Ahora, está visto que el trabajo es mucho más complejo. Porque el crimen organizado, eso que hemos dado de llamar crimen organizado,
tiene una característica que no es solamente que se organiza para cometer el delito, sino que se organiza para favorecer la comisión del delito y se organiza para lograr impunidad después del delito. ¿Y qué hace el crimen organizado? Compra voluntades en el Estado. Corrompe policías, corrompe jueces, corrompe políticos, que dejan de trabajar para el bien público y empiezan a trabajar para esa organización. Y entonces la tarea es mucho más compleja, muchísimo más compleja. Y la tarea que se puede hacer nacionalmente se vuelve insuficiente. En eso tenemos que nosotros empeñar. ¿Qué me parece que tiene de valioso Unipol? Eso. Que nos juntamos acá para ver cómo entre todos podemos intercambiar información y podemos ir avanzando contra el crimen organizado en nuestro continente, que muchos estragos se está haciendo. Ejemplo, Paraguay ha vivido y la importancia de que Colombia haya sido capaz de atrapar al homicida del fiscal que investigaba los casos de narcotráfico y de crimen organizado en Colombia, es una prueba de que podemos trabajar juntos. Y es muy importante que lo hagamos. Y necesitamos profundizar esos esfuerzos. Con mucha seriedad y con mucha transparencia. Y además, porque estamos hablando de nuestro continente y somos nosotros los que debemos encontrar la solución a nuestros problemas. No buscarlas en otros, no en nosotros. Bienvenida sea la colaboración que nos puedan prestar países hermanos, como los Estados Unidos, en la búsqueda de ver quiénes son, quienes trafican droga, quienes corrompen funcionarios, quienes organizan el crimen y que nos permitan avanzar decididamente. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Y todo esto tenemos que hacerlo en un tiempo en donde la democracia está puesta en crisis, ¿no? Donde la atomización política es tan grande que la democracia se debilita. Pero por débil que esté la democracia, lo que nunca debe dejar de ser fuerte es el Estado de Derecho. Nunca. Nunca. Por lo tanto, tenemos el desafío de asumir todos estos compromisos de combatir el delito, preservando las reglas del Estado de Derecho, aun cuando la democracia se muestre débil. Porque el Estado de Derecho supone también una forma de convivir, que significa respetar la convivencia en la vida democrática y respetar los derechos de todos y cada uno, también de los peores delincuentes, también. Y eso no quiere decir dejar en la impunidad al que delinque, ¿eh? Quiere decir caer con todo el peso de la ley sobre el que delinque, respetando las normas del debido proceso. Eso quiere decir. Así que yo voy a ver si hablo con mi querido amigo el presidente de Brasil, Lula, para que llevemos adelante esa propuesta de Gabriel Boric. Para que hagamos rápidamente, en las próximas 2 semanas, una primera reunión donde podamos empezar a generar lazos de confianza y cambiarnos información sobre lo que nos está pasando, que es muy grave, definitivamente. Ese dato que acabo de dar de cuántas ciudades latinoamericanas aparecen entre las 50 ciudades más violentas de América del Sur, de todo el mundo, es un dato que debe llamarnos la atención. Con lo cual, celebro que este foro se haya creado, celebro que estemos funcionando, celebro que además de intercambiar experiencias en foros de esta naturaleza, podamos empezar a intercambiar información y a realizar un trabajo conjunto para evitar que el delito nos gane. Porque en cualquier sociedad, por mucho que se haya fortificado el delito,
siguen siendo mucho más los ciudadanos decentes y honestos que merecen tener una vida en paz. No dejen de trabajar en ese sentido. Gracias a todos y todas por recibirme. Muchas gracias y felicitaciones por este encuentro.